Un marido inventado. Saga Rockesby 2 por Julia Quinn. Capítulo 4. El teniente Rockesby no es para nada insoportable. En realidad es un sujeto muy amable. Creo que te gustaría. Es de Kent y está prácticamente comprometido con su vecina. Le he enseñado tu miniatura. Ha dicho que eres muy bonita. De Thomas Harcourt a su hermana Cecilia. Edward había insistido en vestirse solo, así que Cecilia aprovechó ese tiempo para salir y buscar algo de comer. Había pasado casi una semana en ese vecindario y conocía todas las tiendas de la calle. La opción más económica y, por tanto, su opción habitual eran los bollos con pasas de Corinto del carro del señor Mather. Eran bastante sabrosos, aunque sospechaba que el exiguo precio era posible porque cada bollo no contenía más de 3 pasas. El señor Lowell, situado unos metros más allá, vendía auténticos bollos de Chelsea con masa en forma de espiral y canela. Cecilia nunca había contado las pasas. Tan solo había comido un bollo del día anterior y lo había devorado tan rápidamente que solo pudo disfrutar del pegajoso glaseado de azúcar que se había disuelto en su lengua. Pero a la vuelta de la esquina se encontraba la tienda del señor Ruy Jackers, el panadero holandés. Cecilia había ido una vez. Esa única vez le había bastado para darse cuenta de que, 1, no podía pagar esas delicias, y 2, si pudiera pagarlas, engordaría como una vaca en poco tiempo. Sin embargo, si había un tiempo para locuras, sin duda era ese día, ya que Edward se había despertado y estaba mejor de salud. Cecilia tenía 2 monedas en su bolsillo, suficientes para darse un capricho. Además, ya no debía preocuparse por pagar su habitación en la pensión. Suponía que debería estar ahorrando sus peniques. Solo Dios sabía dónde estaría en las próximas semanas, pero no se decidía escatimar gastos. Ese día, no. Abrió la puerta con un empujón, sonriendo al oír el tintineo de la campana, y luego suspiró de placer entre los celestiales aromas que provenían de la cocina en la parte de atrás. ¿En qué puedo ayudarla?, le preguntó una mujer pelirroja detrás del mostrador. Tenía quizás algunos años más que Cecilia y hablaba con un ligero acento, cuyo origen Cecilia no habría podido identificar de no haber sido porque ya sabía que los propietarios eran de Holanda. «Me llevaré una hogaza de pan, por favor», dijo Cecilia, señalando 3 bollos bonitos y voluminosos del estante, con una corteza dorada y moteada que no se parecía a nada que hubiese visto en su país. «¿Todos tienen el mismo precio?» La mujer inclinó la cabeza hacia un lado. «Sí, pero ahora que lo menciona, el de la derecha parece un poco más pequeño. Se lo vendo por medio penique menos». Cecilia ya estaba calculando dónde podría ir a comprar manteca o queso para acompañar el pan, cuando se detuvo a preguntar: «¿Qué es ese delicioso aroma?» La mujer sonrió encantada. «Especulás, recién horneadas. ¿No ha probado nunca ninguna?» Cecilia negó con la cabeza. Tenía tanta hambre. Esa noche por fin había podido cenar bien, pero eso solo le había recordado a su estómago el maltrato que había recibido, y aunque el budín de carne y riñones del Devil's Head era bueno, a Cecilia le hacía la boca agua por comer algo dulce. «Se me ha roto una al sacarlas de la bandeja», explicó la mujer. «Se las regalo». «Ay, no podría». La mujer hizo un gesto con la mano para restarle importancia al asunto. «Nunca ha probado ninguna. No puedo cobrarle por probar». «En realidad, sí podría», respondió Cecilia con una sonrisa. «Pero no insistiré». «No la había visto antes en la tienda». La mujer hizo ese comentario de espaldas mientras corría a la cocina. «Vine una vez», dijo Cecilia, pero no mencionó que no había comprado nada. «La semana pasada había un señor aquí». «Mi padre», confirmó la mujer. «Entonces, usted es la señorita Ruy. ¿Ruyack?» «Cielo santo, ¿cómo se pronunciaba?» «Ruy Jackers».
dijo la mujer con una sonrisa mientras regresaba. Pero en realidad soy la señora Leverett. Gracias a Dios, respondió Cecilia con una sonrisa de alivio. Sé que me acaba de decir su nombre, pero no creo que pueda reproducirlo. A mi marido le digo a menudo que esa es la razón por la que me casé con él. Bromeó la señora Leverett. Cecilia se echó a reír hasta que se dio cuenta de que a ella también le convenía el apellido de su marido. Sin embargo, en su caso, el objetivo era que el capitán Wilkins hiciera su maldito trabajo. El holandés no es un idioma fácil, dijo la señora Leverett, pero si tiene pensado quedarse en Nueva York un tiempo, quizá quiera aprender algunas frases. No sé cuánto tiempo estaré aquí, respondió Cecilia con sinceridad. Esperaba que no fuera mucho, solo quería encontrar a su hermano y asegurarse de que Edward recuperara fuerzas. No podía marcharse hasta estar segura de su bienestar. Habla muy bien el inglés, le dijo a la panadera. Nací aquí, mis padres también, pero hablamos holandés en casa. Aquí tiene, dijo, acercándole 2 trozos de un bizcocho plano de color caramelo. Pruébelo. Cecilia volvió a darle las gracias y puso los trozos en su forma original alargada antes de llevarse a la boca el trozo más pequeño y morderlo. ¡Ay! Dios mío, es algo sublime. ¿Le gusta entonces? La señora Leverett abrió mucho los ojos encantada. ¿Cómo no podría gustarme? Sabía cardamomo, clavo de olor y azúcar un poco quemada. Era algo completamente desconocido y aún así le hacía sentir nostalgia por su patria. Quizás era el simple hecho de compartir una galleta y una conversación. Cecilia había estado demasiado ocupada como para darse cuenta de que ella también se sentía sola. Algunos oficiales dicen que son demasiado delgadas y que se desmenuzan, declaró la señora Leverett. Están locos, respondió Cecilia con la boca llena, aunque debo decir que serían excelentes con un té. Me temo que no es fácil conseguirlo. No, repuso Cecilia apenada. Había traído consigo un poco de té, pero no suficiente, y se había quedado sin nada a 2/3 de la travesía por el Atlántico. La última semana volvía a usar las mismas hojas y recortaba sus raciones a la mitad en cada tetera. No debería quejarme, dijo la señora Leverett. Aún se consigue azúcar, que es mucho más importante para una panadería. Cecilia asintió y mordisqueó la segunda mitad de su galleta. Tenía que hacerla durar un poco más. Los oficiales tienen té, continuó la señora Leverett. No mucho, pero más que cualquier otra persona. Edward era oficial. Cecilia no quería sacar ventaja de su riqueza, pero si podía conseguir un poco de té. Pensó que estaría dispuesta a ofrecer una pequeña parte de su alma por una buena taza. No me ha dicho su nombre, dijo la señora Leverett. Ah, discúlpeme, hoy estoy atontada. Soy la señorita perdón, la señora Roquesby. La otra mujer sonrió comprensiva. ¿Estás recién casada? Exacto. ¿Cuánto había de exacto? Cecilia no podía explicarlo. Mi marido, dijo, tratando de no balbucear la palabra. Es oficial, capitán. Eso me ha parecido, observó la señora Leverett. No hay otro motivo por el que estaría en la ciudad de Nueva York en mitad de una guerra. Es extraño, caviló Cecilia. No parece que haya una guerra. Si no hubiese visto a los soldados heridos. Se calló para reconsiderar sus palabras. Quizá no había sido testigo de una batalla en este puesto británico, pero las señales de lucha y privaciones se veían por todas partes. El pueblo estaba repleto de barcos de prisioneros. De hecho, cuando el barco de Cecilia llegó, le advirtieron que permaneciera debajo hasta que ellos pasaran. El hedor, había oído, era insoportable. Le pido disculpas, le dijo a la otra mujer. Mis palabras han sido crueles. La guerra es mucho más que el frente de batalla. La señora Leverett sonrió, pero fue una sonrisa triste, cansada. No tiene que disculparse. Durante años ha sido relativamente tranquilo. Roguemos a Dios que siga siendo así. Por supuesto, murmuró Cecilia. Miró por la ventana.
No estaba segura de por qué. Supongo que debo irme pronto, pero primero, por favor, envuelva media docena de especulás. Frunció el ceño al hacer las cuentas mentalmente. Tenía dinero suficiente en el bolsillo. No, que sea una docena. ¿Una docena entera? La señora Leverett esbozó una sonrisa pícara. Espero que encuentre ese té. Yo también lo espero. Tengo algo que celebrar. Mi marido... Otra vez esa palabra. Sale hoy del hospital. Ah, discúlpeme, no lo sabía, pero supongo que significa que está recuperado. Casi. Cecilia pensó en Edward, aún tan delgado y pálido. Ni siquiera lo había visto fuera de la cama. Aún necesita tiempo para descansar y recuperar fuerzas. Es afortunado por tener la compañía de su esposa. Cecilia asintió con un nudo en la garganta. Deseó poder decir que era porque las especulás le habían dado sed, pero estaba segura de que se debía a su conciencia. ¿Sabe?, dijo la señora Leverett. Aquí en Nueva York hay mucho para disfrutar, incluso con la guerra tan cerca. Las clases altas aún organizan fiestas. Yo no asisto, por supuesto, pero de vez en cuando veo a las señoras vestidas con sus mejores galas. ¿De verdad? Cecilia enarcó las cejas. Pues sí, y creo que habrá una representación de Macbeth la semana próxima en el John Street Theater. Es una broma. La señora Leverett levantó la mano. Lo juro por los hornos de mi padre. Cecilia no pudo evitar echarse a reír ante la ocurrencia. Quizá trate de asistir. Hace mucho tiempo que no voy al teatro. No puedo responder por la calidad de la obra, dijo la señora Leverett. Creo que la mayoría de los papeles están representados por oficiales británicos. Cecilia intentó imaginar al coronel Stubbs o al mayor Wilkins en el escenario. No fue una imagen agradable. Mi hermana fue a la representación de Otelo, continuó la señora Leverett. Me dijo que el decorado era muy bonito. No lo dijo con mucho entusiasmo, pero a buen hambre no hay pan duro, y la verdad era que no iba a ver a Shakespeare en Derbyshire a menudo. Quizás intentaría ir, si Edward tenía ganas, si todavía estaban casados. Cecilia suspiró. ¿Ha dicho algo? Cecilia negó con la cabeza, pero debió haber sido una pregunta retórica, porque la señora Leverett se dispuso a envolver las especulás en una tela. Me temo que no tenemos papel, se disculpó la panadera. Al igual que el té es escaso. Significa que tendré que volver para devolverle la tela, dijo Cecilia, y cuando se dio cuenta de la felicidad que le producía la sola idea de compartir un saludo con una mujer de su propiedad, añadió: Me llamo Cecilia. Yo soy Beatriz, respondió la mujer. Me alegro de haberla conocido, y gracias por... No, espere, ¿cómo se dice gracias en holandés? Beatriz esbozó una amplia sonrisa. Thank you. Cecilia pestañeó sorprendida. ¿De verdad? ¿Así de fácil? Ha elegido una fácil, respondió Beatriz, encogiéndose de hombros. Si hubiese querido aprender, por favor. Ah, no me diga, dijo Cecilia, sabiendo que lo iba a hacer de todos modos. Alstublieft, declaró Beatriz con una sonrisa, y no diga que suena como un estornudo. Cecilia se echó a reír. Me limitaré a thank you, al menos por ahora. Vaya, vuelva con su marido. Otra vez esa palabra. Cecilia se despidió con una sonrisa, pero le pareció un gesto vacío. ¿Qué pensaría Beatriz Leverett si supiera que Cecilia era una impostora? Salió de la tienda antes de echarse a llorar. Espero que te gusten los dulces porque te he traído... ¿Ah? Edward levantó la mirada. Su esposa había vuelto con un pequeño paquete de tela y una sonrisa decidida, aunque no tan decidida. La sonrisa desapareció cuando lo vio sentado con los hombros caídos en la punta de la cama. ¿Te encuentras bien? No mucho. Había conseguido vestirse, pero solo porque ella había colocado el uniforme sobre la cama antes de irse. Sinceramente, no sabía si podía cruzar solo la habitación.
Sabía que estaba débil, pero no supo cuánto hasta que bajó las piernas por un lado del catre e intentó ponerse de pie. Se sentía patético. «Estoy bien». «Por supuesto», murmuró ella, no muy convencida. «Yo... ¿te gustaría comer una galleta?» Él observó las manos delgadas de ella mientras desenvolvía el paquete. «Especulás», expresó, reconociéndolas al instante. «¿Ya las habías comido?» «Ah, claro que sí. Había olvidado que estás aquí desde hace años». «Años no», respondió él mientras tomaba una de las delgadas galletas. «Estuve en Massachusetts durante casi un año, luego en Rhode Island». Dio un mordisco. «Por Dios, qué ricas eran». Levantó la mirada. «Y por lo que parece también en Connecticut, aunque no lo recuerdo». Cecilia se sentó en el borde de la cama. Más que sentarse, se apoyó. Tenía la expresión de alguien que no quería ponerse demasiado cómodo. ¿Los holandeses se establecieron en todas las colonias? Solo aquí. Terminó la galleta y estiró la mano para tomar otra. Hace más de un siglo que no es Nueva Ámsterdam, pero la mayoría de los holandeses se quedó cuando la isla cambió de dueño. Frunció el entrecejo. En realidad, no sabía si la mayoría se había quedado, pero al caminar por la ciudad parecía que así era. La influencia holandesa se percibía en toda la isla, desde las típicas fachadas en zigzag de los edificios hasta las galletas especuladas y el pan tigre en la panadería. «He aprendido a decir gracias». Él sintió que sonreía. «Muy ambicioso de tu parte». Ella le clavó la mirada. «Entonces supongo que conocerás la frase». Él tomó otra galleta. «Thank you». «De nada», respondió ella con picardía. «Pero quizás deberías ir más despacio. No creo que sea buena idea que comas demasiado de una sola vez». «Tal vez no», accedió Edward, pero de todos modos siguió comiendo. Ella esperó con paciencia a que terminara y luego a que se sentara en el borde del catre tratando de reunir fuerzas. Era una mujer paciente, su esposa, tenía que serlo, después de 3 días sentada al lado de su aburrida cama. No había mucho que hacer con un marido inconsciente. Pensó en el viaje que había hecho a través del Atlántico para tener noticias de su hermano y luego decidir ayudarlo a él, sabiendo todo el tiempo que llevaría meses. También allí estaba el sello de una persona paciente. Él se preguntó si ella querría gritar de frustración a veces. Iba a tener que ser paciente un poco más de tiempo, pensó con amargura. Sus piernas eran como gelatina, apenas podía caminar. Diablos, incluso ponerse de pie era un fastidio, y en cuanto a ser legal el matrimonio en todos los sentidos, eso tendría que esperar. Una lástima, aunque se le ocurrió que aún podían quedar libres de esa unión si lo deseaban. La anulación por no haber consumado el matrimonio era una astuta maniobra legal. Sin embargo, también lo era un matrimonio por poderes. Si él no quería estar casado, estaba seguro de que no tenía por qué estarlo. «¿Edward?» Oyó la voz de ella como en la distancia, pero estaba demasiado sumido en sus pensamientos como para responder. ¿Deseaba estar casado con ella? Si la respuesta era no, no podía ir con ella al Devil's Head. Podría no tener fuerzas para acostarse con ella como era debido, pero si compartían una habitación, aunque fuera por una sola noche, la reputación de ella se vería comprometida. «¿Edward?» Él se volvió lentamente y se obligó a concentrarse. Ella lo miraba preocupada, pero ni siquiera eso podía deslucir la asombrosa claridad en sus ojos. Tomó asiento junto a él y puso una mano sobre la suya. «¿Estás seguro de que te encuentras bien para irte hoy? ¿Quieres que busque al médico?» Él escudriñó su rostro. «¿Quieres estar casada conmigo?» «¿Qué?» Algo cercana a la inquietud arrasó su rostro. «No te entiendo». «No tienes la obligación de estar casada conmigo», explicó él, escogiendo las palabras con cuidado. «Aún no hemos consumado el matrimonio». Ella abrió la boca y, cosa extraña, él vio que no respiraba. «Creí que no recordabas». «No me hace falta recordar, es pura lógica. Yo estaba en Connecticut cuando llegaste. Nunca habíamos estado solos en una habitación antes de que llegaras al hospital.
Cecilia tragó saliva y él observó su garganta, sus delicadas líneas, el pulso que palpitaba debajo de su piel. Dios, qué ganas tenía de besarla. ¿Qué deseas, Cecilia? Di que me quieres. El pensamiento explotó en su cabeza. No quería que ella lo abandonara. Apenas podía ponerse de pie solo. Pasarían semanas antes de que recuperara siquiera la mitad de sus fuerzas. La necesitaba y la deseaba, pero lo más importante de todo, deseaba que ella lo quisiera a él. Cecilia no habló durante varios segundos, apartó su mano de la de él y se rodeó el cuerpo con sus propios brazos. Parecía estar mirando a un soldado del otro lado de la iglesia cuando respondió: ¿Me estás ofreciendo dejarme libre? Si es lo que deseas. Lentamente los ojos de ella se clavaron en los de él. ¿Qué es lo que quieres tú? Esa no es la pregunta. Creo que sí lo es. Soy un caballero. En esta cuestión cumpliré tus deseos. Yo... Ella mordió su labio inferior. Yo... No quiero que te sientas atrapado. No me siento atrapado. ¿No? Sonó sinceramente sorprendida. Él se encogió de hombros. Algún día debía casarme. Si a ella el comentario le pareció poco romántico, no se reflejó en su rostro. Es evidente que he estado de acuerdo con la boda, añadió. Él quería a Thomas Harcourt como si fuera un hermano, pero a Edward no se le ocurría ningún motivo que pudiese empujarlo a un matrimonio no deseado. Si estaba casado con Cecilia, seguramente eso había querido. La observó con atención. Ella bajó la mirada al suelo. ¿Estaría evaluando sus opciones? ¿Trataría de decidir si realmente quería ser esposa de un hombre que no estaba bien de la cabeza? Él podría quedarse así para el resto de su vida. Hasta donde sabían, el daño era más profundo que su memoria. Y si algún día se despertaba y no podía hablar o moverse correctamente, ella podría verse obligada a cuidarlo como a un niño. Podría suceder. No había manera de saberlo. ¿Qué quieres, Cecilia? Preguntó, consciente de que en su tono había una nota de impaciencia. Yo... Tragó saliva y cuando volvió a hablar, su tono fue un poco más firme. Creo que deberíamos ir al Devil's Head. No es una conversación que desee mantener aquí. Nada va a cambiar en la próxima media hora. Sin embargo, te vendría bien una comida que no esté hecha con harina y agua, y un baño, y afeitarte. Se puso de pie, pero no tan rápidamente como para que él no viera el rubor en sus mejillas. Te daré privacidad para estas dos últimas cosas. Muy generoso de tu parte. Ella no hizo ningún comentario sobre su tono seco. En cambio, estiró la mano para tomar la chaqueta de Edward, colocada al pie de la cama como una herida de color escarlata. Se le entregó. Tenemos una reunión esta tarde con el mayor Wilkins. ¿Por qué? Traerá noticias sobre Thomas, o al menos eso espero. Lo vi anoche en el hostal. Ha dicho que haría indagaciones. ¿Aún no las ha hecho? Ella pareció algo incómoda al responder. He seguido tu consejo y le he informado de que estamos casados. Ah, ahora entendía. Ella también lo necesitaba. Edward esbozó una sonrisa forzada con los dientes apretados. No era la primera vez que, para una dama, su apellido era lo más atractivo de él. Por lo menos, esta dama no tenía motivos egoístas. Cecilia le alargó su chaqueta. Con cierto esfuerzo, él se puso de pie y dejó que ella lo ayudara a ponérsela. ¿Tendrás calor? Como bien has dicho, estamos en junio. Pero no es como el junio de Derbyshire. Él se permitió sonreír ante el comentario. El aire veraniego era un poco desagradable en las colonias. Se parecía a la niebla si alcanzaba la temperatura corporal. Miró hacia la puerta y respiró profundamente. Yo voy a necesitar ayuda. Todos necesitamos ayuda, respondió ella en voz baja. Tomó su brazo y luego, lentamente, sin decir una palabra, se dirigieron a la calle, donde un carruaje los esperaba para trasladarlos la corta distancia que los separaba del Devil's Head.